Bueno, hoy, como ya les comentábamos, tenemos a la licenciada María Teresa Vázquez, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien nos va a hablar, pues, del beneficio de libertad condicionada con brazalete electrónico. Tenemos el caso de Carolina, que es una persona que en 2016 fue sentenciada a 10 años de prisión por delitos contra la salud, y en este caso, pues, nos exponen que es madre soltera, tiene tres hijos, y su situación económica era precaria cuando decidió transportar metanfetamina. Después fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Ensenada, Baja California, lejos de su familia que vive en Jalisco, y en 2021 la defensora pública María Teresa Vázquez inició el trámite de libertad condicionada. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y su apreciable auditorio. Sí, licenciada, Efectivamente, pues tenemos el caso de Catalina que, como ya lo comentábamos, por condiciones de vulnerabilidad económica decidió pues transportar la metanfetamina para mantener a sus tres pequeños, y bueno, también estaba en una condición difícil toda vez que fue trasladada a un lugar lejano al de su residencia, es decir, difícil para ella, pero también para sus familiares. Si nos pudiera ampliar el contexto de este caso, por favor. claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, Catalina en el 2016 fue sentenciada a 10 años de prisión por un delito contra la salud. En el caso de Catalina, bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los artículos 136 y 137, establece el beneficio de libertad condicionada para aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad y que cumplan con ciertos requisitos, puedan continuar compurgando su pena de prisión libres. Los requisitos que deben de reunir es no contar con diversa sentencia condenatoria firme, que su externamiento no sea un riesgo para la sociedad, para la víctima ofendido y las personas o los testigos que depusieron en su contra, cumplir con el plan de actividades satisfactoriamente, tener buena conducta durante su internamiento y pues no haber sido sentenciado por delitos de delincuencia organizada, secuestro o tratas de personas y no haber sido procesada por algún delito que tenga prisión preventiva. En el caso de Catalina, en el año 2021, ella cumple con los requisitos, sobre todo con el 50% de la pena de prisión, se le tramita su beneficio de libertad condicionada, reúne todos los requisitos mencionados y en julio del 2021 el órgano jurisdiccional le concede el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de supervisión con brazalete electrónico. Pues Catalina y su familia no contaban con las condiciones económicas para poder solventar el costo del brazalete electrónico. Gracias a las gestiones realizadas por el maestro Nersaí Sandoval Ballesteros, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, se logró un convenio con la empresa GPS Monitores para otorgar brazaletes gratuitos. Es entonces que Catalina en el año de, en el 2021, en noviembre, en la Ciudad de México, se le coloca su brazalete electrónico. Ella actualmente se encuentra libre, está con su familia, no puede salir del estado de Jalisco, tiene un trabajo formal y pues no puede consumir ni bebidas embriagantes ni estupefacientes. Gracias a las gestiones que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública, Catalina pudo cambiar su historia, estar con su familia con un brazalete electrónico gratuito. Licenciada María Teresa Vázquez, le saluda Sósimo Camacho, muchas gracias por estar con nosotros, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Pues un caso muy importante también porque al parecer, en términos generales, se ignora a veces el trabajo que hace este Instituto Federal de Defensoría Pública y se ignora también este tipo de casos en el sentido de que se trata el caso de Catalina, de una persona pues vulnerable desde el punto de vista económico, social, y que a pesar de que ya contaba
con garantías que la propia ley le otorga después de haber compurgado la mitad de la pena, más allá de la mitad de la pena, y las demás que usted ha comentado, pues no tenía la oportunidad de acceder a este derecho que la ley ya se lo daba, y que entonces ante la intervención de este instituto pues puede lograr, digamos, que su libertad condicionada a las características que ya nos ha comentado. Pero esto es común en los sistemas, en las cárceles mexicanas, en los centros penitenciarios. Es común que haya personas que, aunque ya deberían de ser o podrían alcanzar su libertad condicionada, no logran precisamente salir porque no cuentan con las condiciones económicas para pagar, en este caso, un brazalete. Así es, sí es una cuestión que se presenta muy comúnmente. En los centros de reclusión hay personas que cuentan con el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de brazalete electrónico, pero por condiciones económicas pues no pueden salir libres. Sí, es por eso que el Instituto Federal de la Defensoría Pública se ha preocupado por realizar este tipo de convenios y lograr brazaletes gratuitos. De esta forma, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, como órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, se consolida como la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Tratando de ayudar a la Defensoría Pública atiende en forma prioritaria pues, a las personas adultas mayores con discapacidad, a las mujeres, a los jóvenes, indígenas, migrantes, solicitantes de refugio, también representación de especial para niñas, niños y adolescentes, y en general a quienes por condiciones sociales o por falta de recursos económicos no pueden contar con los servicios de un abogado particular. El Instituto Federal de Defensoría Pública pues cuenta con 885 defensores públicos y 285 asesores jurídicos en todo el territorio nacional, y contamos con un teléfono Defensatel 822-42-426, que es una línea de defensa gratuita. Funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, y todos nuestros servicios son gratuitos. El Instituto Federal de Defensoría Pública tiene cobertura nacional en las 32 entidades federativas del país. Entonces, es necesario, si alguna persona se encuentra en esta situación, comunicarse a Defensatel para que se pueda gestionar el trámite de su brazalete electrónico gratuito. Licenciada, aquí pues salta una duda sobre el costo del brazalete y bueno, en este caso, ustedes como Instituto Federal de Protección, de Defensoría Pública, perdón, lograron conseguir este convenio, pero pues no sé si haya alguien más del Poder Judicial que debería estar haciendo estas gestiones, que debería estar procurando que pues más personas tengan este beneficio del brazalete, toda vez que, como usted señala, bueno, vemos que hay muchas personas que ya avanzaron en su condena, que han tenido procesos difíciles, incluso hay quienes no han sido sentenciados y están en condiciones vulnerables. Entonces no sé si a partir de este beneficio, por así decirlo, del uso del brazalete, podría haber pues más personas en libertad esperando concluir sus procesos. Y se están haciendo también gestiones como promover o solicitar el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de sin monitoreo electrónico. El artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece dos modalidades para el beneficio de la libertad condicionada. Una es con monitoreo electrónico y la otra es sin monitoreo electrónico. En el caso particular de Catalina, el juez le otorga el beneficio de libertad condicionada con monitoreo electrónico, y por esta cuestión es que, se hacen las gestiones para que ella pueda salir libre con brazalete electrónico gratuito. Pero la mayoría de los defensores o todos los defensores estamos trabajando para que las libertades condicionadas se consigan sin monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico, la ley establece pues que es una obligación de la autoridad penitenciaria poderlo otorgar.
En este caso, la autoridad penitenciaria no cuenta con los brazaletes electrónicos. Entonces, las gestiones que estamos realizando son encaminadas a que el beneficio de libertad condicionada se les conceda sin monitoreo electrónico. Sin embargo, hay casos específicos en que los jueces de ejecución, por determinadas características, consideran que es necesario, a veces porque apenas cumplen el 50% de la pena de prisión, y el siguiente beneficio, que es el beneficio de libertad anticipada, procede cuando cumplen el 70% de la pena de prisión, les conceden el beneficio de libertad condicionada con monitoreo electrónico. Como en el caso de Catalina, se logra su libertad, y en el caso de otras personas sentenciadas que también han salido libres con un brazalete electrónico gratuito. Pero sí, Sí, se están haciendo licenciada, ¿y gestiones. hay algún estimado de personas que están en esta situación? Y se lo pregunto porque sabemos que la mayoría de las personas que se encuentran a veces en los centros penitenciarios, pues son aquellas que no pueden pagar su libertad, muchas veces son aquellas que no pueden. Me refiero desde el punto de vista legal, en este caso, pagar una fianza o comprar un brazalete, como en el caso de Catalina. ¿Sabe? Hay noticias sobre cuántas personas se encuentran en esta situación. Mire, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en los juzgados de ejecución, la mayoría, o si no es que ya todos los sentenciados que tenían esta condición de con monitoreo electrónico, pues ya se les otorgó su beneficio sin brazalete electrónico o bien con brazalete electrónico gratuito. No tengo como un estimado, pero ya la mayoría de las personas pueden salir libres porque se les concede el beneficio de libertad condicionada sin monitoreo electrónico. El caso de Catalina, como el de otras personas, pues son casos especiales que sí se tiene que gestionar para que se les pueda otorgar su libertad con brazalete electrónico gratuito. Sí, licenciada, algo que también nos llama la atención, pues en este caso de Catalina y que ocurre en distintos casos, es que se les interna, pasan su condena en un centro de reclusión lejos de su, pues sí, de su estado de origen, de su familia, de la gente que podría apoyarlos en algún momento. Y esto tenemos entendido por el trabajo que hemos realizado también en Contralínea, que ha dificultado mucho los procesos porque la gente se queda pues prácticamente desamparada, y para las familias es muy difícil poder trasladarse de un estado a otro por los costos que esto implica, toda vez que muchas veces, como en el caso de Catalina, son personas de bajos recursos. ¿Ustedes qué panorama han observado al respecto? ¿Qué otros casos o qué otro número de casos han encontrado en el instituto? Sí, así es. O sea, las personas, en el caso de Catalina, los hechos ocurrieron en Baja California y por eso ella fue detenida en ese lugar. Pero sí es muy común que las personas privadas de su libertad no se encuentren en sus lugares de origen. Sin embargo, el artículo 18 constitucional establece el derecho humano de compurgar la pena de prisión en el centro de reclusión más cercano al domicilio, de su núcleo familiar. Lo que hacemos nosotros es tramitarle su traslado voluntario. Claro, cuando ellos lo solicitan, o nosotros les informamos que tienen ese derecho de compurgar la pena de prisión en el centro de reclusión más cercano a su domicilio. Claro que ellos deben de cumplir con ciertos requisitos para poder realizar ese traslado. Y en el caso de Catalina, sí, efectivamente, ella fue pues trasladada al Centro de Reinserción Social de Baja California y su familia estaba en Jalisco. Entonces, ella sí no podía tener visitas ni comunicación con su familia por la situación que estaba en Jalisco. A ella también se le tramitó el traslado. Sin embargo, por ciertas situaciones de convenio se consideró que no era procedente, se agotaron los recursos legales,
pero a ella, como ya estaba cerca del beneficio de libertad condicionada, porque ya cumplía el 50%, pues lo que más le beneficiaba a ella era tramitarle su beneficio de libertad condicionada para que ella pudiera estar libre y como se encuentra actualmente con su familia y con sus hijos. Sí, licenciada, me gustaría si por favor nos hace una reflexión en el sentido de que cuál es el beneficio social de que personas puedan salir libres bueno, pues al cumplir con las características que señala la ley de respeto además a sus derechos humanos. Y se lo pregunto porque habrá personas que de manera pues muy superficial podrían señalar, no, pero es que estaría bien que terminaran su condena porque delinquieron, porque cometieron alguna irregularidad, alguna falta, alguna normativa o a la ley. ¿Cuál es el beneficio social de este tipo de disposiciones que la propia ley ve para que personas, además, en vulnerabilidad puedan salir anticipadamente de la cárcel, claro, cumpliendo determinados requisitos? Bueno, la persona al entrar en reclusión, ella tiene el derecho humano de lograr su reinserción social. En el centro de reclusión, el artículo 18 constitucional establece los ejes que deben de cubrir para que puedan lograr estar libres. Ella cumple con un plan de actividades, realiza actividades relacionadas con la capacitación para el trabajo. El trabajo tiene actividades deportivas, educativas, culturales y cumple con todos los ejes para la reinserción social, cumple con su plan de actividades y por eso es que ella logra su libertad. Sí, porque es un derecho humano el que la persona pueda reintegrarse a la sociedad. Y como en el caso de Catalina, ella cumplió cabalmente con su plan de actividades, ella se preparó, incluso ella tomó clases en el centro de reclusión de corte de cabello, de maquillaje, y pues ya estaba lista. O sea, no es que todas las personas inmediatamente entran y puedan salir, sino que cumplen con todas sus funciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que se va a reintegrar una familia, ella va a poder estar con sus hijos pueden estar con su mamá y todas estas cuestiones ayudan para fortalecerla en su reintegración social, en su reintegración a la sociedad. Entonces, es un beneficio que ellos puedan salir o compurgar, terminar de compurgar su pena en libertad. Por ejemplo, el beneficio de libertad anticipada, este beneficio procede cuando ellos cumplen el 70% de la pena de prisión. Y el beneficio de libertad anticipada es que extingue la pena de prisión. Es decir, ellos salen completamente libres, ellos salen como si hubieran compurgando la totalidad de la pena de prisión. Y en el caso de Catalina, como ella tenía el 50% de la pena de prisión, ella tiene que cumplir con ciertos requisitos que le va a imponer el juez y que establece la ley para que pueda gozar de ese beneficio de libertad condicional. Es decir, ella va a seguir estudiando, va a seguir trabajando, va a seguir con su reinserción social, pero en libertad. Ya va a estar con su familia y va a tener los apoyos necesarios para tener éxito en su reinserción social. Bien, licenciada María Teresa Vázquez, por último, uno de los datos que pues llaman la atención es que ella tiene que contar con con empleo formal para tener pues este beneficio y pues desafortunadamente estamos en una sociedad en la que pues a veces no es tan fácil conseguir empleo después de haber estado en prisión y bueno pues no sé si con el uso del brazalete sea todavía más difícil porque pues desafortunadamente luego hay estigmas, ¿no? Estigmas sociales de por qué estás usando eso, pues qué hiciste, en fin, todavía la sociedad nos hace falta pues aceptar que hay gente que se está reintegrando a la sociedad después de haber estado en un proceso penal. Si nos pudiera comentar al respecto, ¿qué tan difícil es para la gente conseguir un empleo? Claro, el brazalete electrónico es una pulsera que se pone en el tobillo y que prácticamente no se ve si ya utiliza un pantalón, no se ve el brazalete electrónico. Los juzgados de ejecución han sido muy flexibles en esta cuestión
Y lo importante es que las personas tengan un empleo lícito. En el caso de Catalina, ella se dedica a la venta de comida, su mamá tiene un negocio de comida y ella le ayuda a su mamá. Y es suficiente para acreditar que ella tiene un trabajo lícito. Sabemos la situación en que se enfrentan las personas privadas de su libertad, que es muy complicado que las empresas les otorguen empleo. Por lo tanto, el requisito que establece el juez es tener un trabajo lícito. Si ellos quieren trabajar, no sé, de chofer, quieren poner un negocio ellos, está bien, está permitido, siempre y cuando sea un trabajo lícito. Pues muchas gracias, licenciada María Teresa Vázquez, defensora pública federal del Instituto Federal de Defensoría Pública. Agradecemos mucho el que nos haya expuesto este caso y que nos sirve para ejemplificar el trabajo, sí, del instituto por un lado, pero también que nos dé a conocer pues estas realidades que se viven a veces en el sistema penitenciario mexicano y que a veces, bueno, pues no tenemos oportunidad de conocer y de saber los derechos que tienen estas personas y que hay un instituto que puede defenderlos. Gracias a ustedes y me gustaría repetir el número de Defensatel, 822-42-426, que es una línea gratuita y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Muchísimas gracias a usted.